¿Qué onda, banda? Terminó el Gran Premio de Países Bajos y vaya locura de carrera que acabamos de tener en Zandvoort. Lando Norris se lleva la victoria, Kimi Antonelli termina segundo, George Russell completa el podio, Max Verstappen termina contra el muro prácticamente cuando la carrera apenas comenzaba. Tuvimos lluvia antes de la salida, bandera roja, estrategias completamente diferentes, virtual safety car, órdenes de equipo en Mercedes y hasta un último reinicio en las vueltas finales. Pero además hubo una historia que, si solamente ven el resultado final, se van a perder por completo, porque Franco Colapinto terminó 14º, exactamente en la misma posición desde la que arrancó. Pero no, banda, su carrera no fue simplemente salir P14 y terminar P14. Franco llegó a estar 10º durante la primera vuelta con el Alpine viejo, se había metido de lleno en la pelea por los puntos y después recibió un drive-thru que prácticamente lo mandó al fondo del clasificador. Y aún así, consiguió regresar hasta la posición número 14. Así que vamos desde el principio, porque hoy pasaron muchísimas cosas. La carrera ya arrancaba con una incógnita enorme. Había llovido en Zandvoort y algunas partes del circuito seguían húmedas, pero la línea de carrera comenzaba a secarse. Intermedios o slicks. Finalmente, todos apostaron por neumáticos de seco, y en una pista como Zandvoort, donde salirte medio metro de la trayectoria puede significar encontrarte con humedad. Eso convertía las primeras vueltas en una auténtica lotería. Lando Norris salía desde la pole, George Russell segundo, Kimi Antonelli tercero, Piastri cuarto y más atrás teníamos a Franco Colapinto desde el puesto 14, mientras que Checo Pérez ni siquiera arrancaba desde la parrilla. Después de clasificar último, Cadillac modificó la apuesta a punto de su auto bajo parque cerrado y el mexicano tuvo que comenzar desde el pit lane. Se apagaron las luces y arrancó la locura, porque Franco hizo exactamente lo que necesitaba de hacer. Desde el puesto 14 comenzó a ganar terreno inmediatamente, un par de adelantamientos, autos peleando adelante y Franco aprovechando cada oportunidad que aparecía. Y en cuestión de una sola vuelta, Colapinto estaba 10º, P10, zona de puntos. Y recordemos algo fundamental, Franco estaba haciendo esto con el Alpine de especificación anterior. Pierre Gasly tenía el nuevo paquete aerodinámico que Alpine llevó a Zandvoort, mientras Colapinto todavía tenía que correr con el auto viejo, el mismo auto con el que había conseguido quedar a menos de 2 décimas de Gasly en clasificación. Así que cuando Franco apareció 10º en la primera vuelta, parecía que finalmente se estaba dando exactamente esa carrera diferente que él necesitaba. Pero adelante, la situación se convirtió en un desastre para el héroe local. Max Verstappen estaba intentando avanzar delante de toda la afición neerlandesa cuando perdió el auto en una de las zonas que todavía permanecían delicadas por la humedad. El Red Bull se fue. Max terminó impactando fuertemente contra el muro y en su Gran Premio de casa, en una carrera que además marca la última visita de la Fórmula 1 a Zandvoort por ahora, Verstappen estaba fuera prácticamente antes de que la carrera pudiera comenzar de verdad. Por fortuna Max salió del auto sin problemas, pero el golpe fue suficientemente fuerte como para que dirección de carrera sacara la bandera roja. Gabriel Bortoleto también había sufrido un trompo en todo ese caos, y para Franco, inicialmente, todo parecía haber salido perfecto. Había sobrevivido, había ganado posiciones, estaba 10º y con toda la carrera todavía por delante, la posibilidad de sumar puntos era completamente real, hasta que apareció la investigación. Durante la bandera roja, dirección de carrera informó que tanto Colapinto como Arvid Lindblad estaban siendo investigados por una posible infracción bajo banderas amarillas y después llegó la decisión, drive-thru para los dos. Franco tenía que atravesar el pit lane sin detenerse, y para quien no siga habitualmente la Fórmula 1, un drive-thru es una penalización durísima. No es entrar, cambiar neumáticos y seguir. Simplemente atraviesas todo el pit lane, respetando el límite de velocidad y vuelves a pista. Son segundos y segundos perdidos sin obtener absolutamente nada a cambio, así que imaginen la frustración. Franco había hecho una salida excelente, había pasado del 14 al 10º, tenía puntos en las manos y de repente cayó prácticamente hasta el fondo. Se entendía que la sanción estaba relacionada con adelantamientos realizados bajo amarilla inmediatamente después del accidente de Verstappen. Y aquí tampoco vamos a inventarnos una conspiración. Si los comisarios consideran que hubo una infracción,
hay una sanción, pero desde el punto de vista de la carrera de Colapinto fue un golpe brutal, porque desde ahí ya no estaba peleando por mantener el P10. Ahora tenía que reconstruir toda la carrera. Después del reinicio, comenzó otra carrera completamente diferente. Kimi Antonelli se colocó al frente y empezó a construir una pequeña ventaja sobre Lando Norris. Y esto no era simplemente una cuestión estratégica. El Mercedes tenía ritmo. Antonelli llegó a mantener alrededor de 2 segundos sobre Norris, mientras George Russell se colocaba también en una posición muy cómoda. Oscar Piastri, en cambio, comenzó a sufrir. McLaren había colocado al australiano en una estrategia diferente con neumático duro, pero el ritmo no aparecía. Y para colmo, cuando llegó su parada, hubo problemas con la rueda trasera derecha y perdió más de 5 segundos en boxes. La carrera de Piastri empezaba a complicarse mientras Ferrari olía sangre. Charles Leclerc se acercaba, Lewis Hamilton también, y poco después, Leclerc consiguió pasar a Piastri en Tarzan. Hamilton no tardó demasiado en hacer exactamente lo mismo. El segundo McLaren estaba cayendo. Mientras tanto, Franco intentaba recuperar terreno desde atrás. Paró nuevamente alrededor de la vuelta 23 para colocar neumáticos duros y comenzó una carrera completamente distinta. Ya no se trataba de puntos, se trataba de recuperar todo lo posible. Y alrededor de la vuelta 35 tuvimos un duelo que seguramente llamó bastante la atención de toda Latinoamérica. Franco Colapinto contra Sergio Pérez. Checo había comenzado desde el pit lane y estaba también intentando reconstruir su carrera, pero Franco llegó, atacó y consiguió superar al Cadillac para colocarse 18º. No era una batalla por puntos, pero sí demostraba que Colapinto todavía tenía ritmo después de todo lo ocurrido. Y poco a poco empezó la remontada. P18, después P17, y cuando llegábamos aproximadamente a la vuelta 41, Franco ya estaba 15º, detrás de Carlos Sainz. De estar prácticamente condenado al fondo después del drive-thru, había vuelto allí a la zona media. Adelante, mientras tanto, Norris no soltaba a Guad Antonelli. La diferencia empezó a caer. 2 segundos, 1,5, menos de 1 segundo. Lando entraba en zona de ataque. Mercedes volvió a parar a Antonelli alrededor de la vuelta 41 y Norris tomó momentáneamente el liderato. También comenzaron los movimientos estratégicos de Ferrari y aquí apareció otro pequeño drama. Hamilton estaba detrás de Leclerc y comenzó a pedir órdenes de equipo porque consideraba que estaba perdiendo tiempo. Lewis incluso soltó un comentario bastante sarcástico por radio después de pasar varias vueltas atrapado detrás de su compañero. Finalmente Ferrari movió sus piezas, pero la carrera todavía tenía otro giro preparado. En la vuelta 48, Norris entró a boxes para colocar duros. Hamilton quedó líder temporalmente. Antonelli estaba delante de Norris, pero Lando venía con muchísimo ritmo y cuando llegó, se lanzó por afuera en la curva 1. Adelantamiento sobre Antonelli, tremenda maniobra. Después fue por Hamilton. El Ferrari tampoco pudo aguantar y Norris recuperó el liderato efectivo de la carrera. Cuando parecía que la situación finalmente empezaba a estabilizarse, Esteban Ocon quedó detenido en pista. Virtual Safety Car. Y inmediatamente comenzaron las paradas. Ferrari aprovechó para colocarle blandos usados a Hamilton. Mercedes también movió a Antonelli a neumáticos blandos. Cuando volvió la bandera verde, Norris seguía al frente, pero Russell había quedado segundo, Antonelli tercero y Hamilton venía acercándose. Kimi empezó a recortar la diferencia con su compañero, hasta que Mercedes tomó una decisión. Le pidieron a Russell que dejara pasar a Antonelli. George no estaba demasiado encantado con la idea y recordó por radio que estaba defendiendo su posición, pero finalmente cumplió la orden. Antonelli subió al segundo lugar, Russell tercero, y Hamilton quedó listo para atacar a George. Todavía no se terminaba. Apenas faltaban unas vueltas cuando Carlos Sainz y Alex Albon se encontraron peleando en la parte trasera. Hubo contacto. Quedaron restos sobre la pista en la curva 9. Y dirección de carrera volvió a neutralizar la competencia. Así que después de más de 60 vueltas de estrategia y batalla, íbamos a tener un último sprint hasta la bandera. Norris adelante, Antonelli segundo, Russell tercero, Hamilton esperando cualquier error. Se reinició la carrera. Lewis inmediatamente se lanzó al ataque, pero no hubo cambio en el podio. Lando Norris cruzó la meta y ganó el Gran Premio de Países Bajos. Antonelli terminó segundo.
Russell tercero, Hamilton cuarto, Leclerc quinto. Piastri solamente pudo rescatar la sexta posición después de una carrera bastante complicada. Liam Lawson cerró un carrerón en séptimo, Nico Hülkenberg fue octavo, Fernando Alonso terminó noveno y Pierre Gasly consiguió rescatar el último punto con el Alpine actualizado en décimo. Colapinto cruzó finalmente en la posición número 14 y cerca del final apareció además una sanción de 10 segundos para el argentino, que no modificó su posición definitiva en la clasificación. Entonces alguien mañana puede mirar la tabla y decir, bueno, salió 14 y terminó 14, pero eso no cuenta absolutamente nada de su carrera, porque Franco pasó de P14 a P10 en la primera vuelta. Se metió en zona de puntos con el Alpine viejo, después recibió un drive-thru que lo mandó hasta el fondo, tuvo que volver a entrar a boxes. Adelantó a Checo y reconstruyó la carrera hasta regresar al puesto 14. ¿Cometió una infracción que terminó costándole carísimo? Sí, y seguramente será algo que él mismo tendrá que revisar, pero en términos de ritmo y capacidad para avanzar, esta carrera dejó cosas bastante interesantes, sobre todo considerando que Gasly, con el paquete nuevo, terminó décimo. No podemos decir que Franco hubiera terminado necesariamente ahí sin la sanción porque faltaban más de 60 vueltas, estrategias y muchísimo caos. Eso sería inventar, pero sí podemos afirmar algo. Antes de la penalización, estaba ahí. Estaba P10 y se había ganado esa posición en pista aprovechando perfectamente la primera vuelta. Del lado mexicano, otro fin de semana difícil. Checo arrancó desde el pit lane después de los cambios realizados en su Cadillac y terminó finalmente decimoquinto. Logró recuperar posiciones respecto del punto desde el que comenzó, pero nunca tuvo el ritmo necesario para acercarse realmente a los puntos. Después de una clasificación muy complicada y una carrera donde incluso Colapinto consiguió superarlo en pista, Cadillac tendrá bastante trabajo que hacer antes de Monza. Así que nos vamos de Zandvoort con una carrera que tuvo prácticamente de todo. Norris convierte la pole en victoria. Antonelli vuelve a demostrar por qué está liderando este campeonato. Mercedes mete sus dos autos en el podio. Hamilton y Leclerc rescatan cuarto y quinto para Ferrari. Piastri vive una tarde durísima. Max Verstappen se despide de su gran premio de casa contra el muro. Checo termina decimoquinto después de arrancar desde boxes. Y Colapinto se queda con un P14 que no refleja ni de cerca todo lo que pasó, porque hoy Franco tuvo velocidad, tuvo agresividad en la salida, llegó a estar en los puntos, pero también cometió un error bajo amarillas que terminó costándole prácticamente toda posibilidad de convertir esa primera vuelta en un gran resultado. La buena noticia es que la próxima parada es Monza, y ahí, finalmente, Franco debería recibir el paquete de mejoras que este fin de semana solamente tuvo Gasly. Si con el Alpine viejo pudo quedarse a menos de 2 décimas de Pierre en clasificación y hoy pudo meterse décimo en la primera vuelta, entonces va a estar muy interesante ver qué puede hacer cuando los dos pilotos finalmente tengan armas iguales. Norris gana en Zandvoort, Antonelli se lleva un segundo puesto enorme para el campeonato y Colapinto se va sin puntos, pero dejando mucho más de lo que dice ese simple P14. Nos vemos en Monza, banda.